En este video quiero aprovechar para responder con un poco más de calma algunas de las preguntas que hay en torno a la orden ejecutiva que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el pasado 29 de enero con respecto a Cuba. ¿Qué dice exactamente esa orden ejecutiva? ¿Qué impacto tiene para Cuba? ¿Cuál ha sido la reacción del régimen cubano? ¿Qué características tiene este escenario? En caso de que esto sirva para presionar para que ocurra una negociación entre el régimen de La Habana y Washington, ¿qué debería estar en esas negociaciones? ¿Por qué apoyar una negociación entre Cuba y Estados Unidos? ¿Qué sería distinto ahora en unas negociaciones así? Porque estas no serían las primeras negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Desde los 60 ambos países han estado negociando por distintos motivos, pero siempre han existido negociaciones. Por supuesto que el punto culminante estuvo durante la administración de Barack Obama, pero siempre ha habido de una forma o de otra diálogo y negociación. Voy a empezar por qué dice exactamente la orden ejecutiva de el pasado 29 de enero que aprobó Donald Trump y que salió publicada en el sitio de la Casa Blanca y replicada, por supuesto, por otros sitios oficiales. Básicamente dice que se declara emergencia nacional porque el gobierno de Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria que proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de este país, o sea, de Estados Unidos. Y luego explica que el gobierno de Cuba toma medidas que perjudican y amenazan a Estados Unidos, que se alinea con numerosos países hostiles y grupos terroristas transnacionales como el gobierno de la Federación Rusa, la República Popular China, el gobierno de Irán, Hamas y Hezbollah, entre otros. Ahí hay un párrafo argumentativo que sostiene esa postura del gobierno de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump. Luego dice que Estados Unidos tiene tolerancia cero ante las depredaciones del régimen comunista cubano, que actuará para proteger la política exterior, la seguridad nacional y los intereses nacionales, incluso exigiendo cuentas al régimen cubano por sus actos y relaciones maliciosas, manteniendo al mismo tiempo su compromiso de apoyar las aspiraciones del pueblo cubano en una sociedad libre y democrática. Y luego en la parte ya más de las disposiciones dice que va a imponer aranceles a partir de la fecha de vigencia de esta orden para los países que directa o indirectamente vendan o proporcionen petróleo a Cuba. Esto, por supuesto, es un mensaje bien claro a México, que es el país que de alguna forma ha reemplazado la posición de Venezuela luego del ataque del 3 de enero que inició lo que parece ser un proceso de transición en Venezuela. Está dando pasos, no podemos hablar así categóricamente de que eso es lo que está pasando, pero parece ser que hacia allá va, por lo que hemos visto del lado de Delcy Rodríguez y de lo que está declarando también la administración de Donald Trump, y básicamente porque Nicolás Maduro está enfrentando la justicia estadounidense en Nueva York por narcotráfico. Habría que ver hasta qué punto esto se lleva a cabo, cómo se realiza, implicaría imponer aranceles a los productos de esos países que entren a Estados Unidos, pero hasta ahora es algo nuevo, por supuesto es un mensaje, es una señal y habría que ver si funciona. ¿Qué es lo que está buscando la administración de Donald Trump según lo que ha declarado? Una negociación, hacer un trato. Así en esos términos lo ha dicho Donald Trump. Y lo aclaro porque mucha gente ha puesto en comentarios a publicaciones que he realizado que no hay que negociar y que con el régimen no se puede negociar y que lo que tienen que hacer es salir. Y tienen una postura a veces un poco de trinchera y pasan por alto que hay una determinación de parte de la administración de Donald Trump de negociar con Estados Unidos. Cuando yo estoy hablando de negociaciones no es porque yo haya decidido que hay que negociar con el régimen, es lo que estamos viendo que está pasando en este escenario, que es la política de Estados Unidos. Porque no hay, a diferencia de Venezuela, un indictment contra ninguna de las
las figuras políticas en Cuba o militares que justifique lo que se hizo en Venezuela. De todas formas, aunque la administración de Donald Trump utilizó el indictment como sustento para esa operación militar, luego de esa operación militar en Venezuela hubo una resolución que sacó el Congreso que advirtió a Donald Trump que no podía seguir haciendo esas operaciones militares, puso como una especie de restricciones para que eso no volviera a suceder. Entonces, en el caso de Cuba no podemos pretender que va a pasar lo mismo que con Venezuela, porque Estados Unidos es un país que tiene que responder también a una diversidad de poderes. Está el Congreso, está el Senado, están los dos partidos, está la sociedad civil, los medios, los tribunales. Entonces, no parece ser que vaya a suceder algo similar con Cuba. Y también lo que ha estado diciendo Trump, lo que ha estado diciendo Marco Rubio, nos hace pensar que lo que están tratando de hacer es presionar para negociar. Por eso yo hablo de negociaciones, porque parece ser ya una decisión tomada, o al menos la voluntad expresada del gobierno de Estados Unidos. Hay que ver si el régimen de Cuba acepta, pero hasta ahora esto es lo que parece que está sucediendo, lo que indican los hechos, y tenemos que concentrarnos en los hechos. ¿Significa esto que van a terminar las negociaciones o las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos? No lo creo, esas relaciones comerciales existen, son excepciones al embargo que existen desde el año 2000 y que permiten que Estados Unidos, compañías estadounidenses, vendan distintos productos, principalmente comida, a Cuba. En 2024 se exportaron a Cuba como 430 millones, un poco más de 430 millones de dólares en alimentos, porque Cuba es un país que no produce lo que consume, no produce alimentos, no produce prácticamente nada, pero tiene que importar 80% de los alimentos que consume. Y gran parte de esos alimentos los importa de Estados Unidos. Entonces, no parece ser que esto implique una afectación en ese sentido, pero sí busca de alguna forma presionar al tema del petróleo, que es ahora mismo el punto débil de Cuba, el talón de Aquiles de Cuba, uno de tantos, no el único, pero uno de tantos. Y es lo que está diciendo esta orden ejecutiva, que va a imponer aranceles adicionales a los países que suministren o vendan petróleo a Cuba. Eso es lo que está diciendo la orden ejecutiva. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción del régimen cubano? Primero, el discurso fue bastante hostil. Hay un comunicado de Miguel Díaz-Canel que dice lo siguiente: bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba. ¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple embargo en el comercio bilateral? Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales. También el Ministerio de Relaciones Exteriores sacó un comunicado donde explica la orden ejecutiva y al final, en los últimos párrafos, dice lo siguiente: como todo el mundo conoce, incluyendo el propio gobierno estadounidense, Cuba no constituye amenaza alguna para los Estados Unidos, sus intereses nacionales o el bienestar de los ciudadanos de ese país, que además siempre han sido tratados con respeto y hospitalidad cuando su gobierno les ha permitido visitar la isla. Cuba no amenaza o agrede a país alguno. No es objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional. Es un país de paz, solidario y cooperativo, dispuesto a ayudar y contribuir con otros estados. Es un país de paz siempre que tú no seas disidente, ¿no? Si eres disidente, ahí se te acabó la paz y la solidaridad, la cooperación, y lo único que te toca es cárcel, exilio, golpe, tortura y todo lo que ustedes saben. Luego sigue diciendo la declaración del MINREX: es también el país de un pueblo aguerrido y combatiente.
Se confunde el imperialismo cuando confía en que con la presión económica y el empeño en provocar sufrimiento a millones de personas se va a doblegar su determinación de defender la soberanía nacional y de impedir que Cuba caiga una vez más bajo el dominio estadounidense. Y por ahí para abajo sigue y termina, por supuesto, con el patria o muerte venceremos. Luego, Miguel Díaz-Canel, en el pleno del Comité Provincial del partido en La Habana, realizó una serie de declaraciones también sobre este tema, y la página de la Presidencia de Cuba compartió un fragmento de 1 minuto y 40 segundos donde habló Díaz-Canel de nuevo de su disposición a dialogar. Les voy a poner ese fragmento. ¿Qué derecho tiene un imperio? ¿Qué derecho tiene el gobierno de una potencia para negarle lo que necesita en combustibles para desarrollarse a un pequeño país? Un pequeño país que lo que lucha todos los días contra la adversidad para lograr su prosperidad, la prosperidad que merece por su heroísmo. Un país que no es amenaza para la seguridad nacional, nosotros somos un país de paz. Nosotros incluso en medio de toda esta agresión y del bloqueo de todos estos años hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que el diálogo no puede ser bajo presión, ¿eh? El diálogo tiene que ser en condiciones de igualdad, de respeto, sin condicionamientos previos. Si Cuba constituye o no una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, eso depende desde el punto de vista desde el cual se mire. Y esto puede parecer una obviedad, pero lo que quiero decir es que si tú comparas los dos ejércitos, las dos fuerzas militares, obviamente que Cuba no representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos, para la seguridad nacional de Estados Unidos. Donde Cuba sí representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos en su alianza con China, con Rusia, con Irán, con rivales de Estados Unidos, con otros imperios que geopolíticamente están en una disputa con Estados Unidos. Ahí Cuba sí representa una amenaza, porque además Cuba está en el hemisferio occidental, que es la zona de influencia de Estados Unidos. Pero ya eso es otra discusión. Yo no quiero meterme en el tema de las injerencias que ha realizado Cuba a lo largo de su historia, presentadas como internacionalismo, como altruismo, porque también Estados Unidos ha intervenido en distintos lugares del mundo. Pero sabemos que supone una amenaza hasta cierto punto. Ahora, habría que preguntarse si Estados Unidos puede lidiar o no con esa amenaza en el territorio. Esa es otra discusión. Pero que puede serlo, lo puede ser. Lo puede ser. No sabemos hasta qué punto esto es una exageración o no de Estados Unidos para justificar esta medida, pero sí tiene argumentos para defender que constituye una amenaza por sus alianzas con Rusia, con China, con Irán, más otra serie de organizaciones. Que Cuba es una cultura de paz, un país de paz, eso está totalmente en debate. Está demostrado que no lo es, porque no es un país de paz para la disidencia. Y no basta con que tú seas un país de paz con relación a tus vecinos. Un país de paz es un país donde la diversidad política de ese país puede coexistir pacíficamente. Y eso en Cuba no es posible. Entonces Cuba tampoco es necesariamente un país de paz. Aquí tampoco quiero entrar en comparar a Cuba con Estados Unidos y hasta qué punto Estados Unidos es o no un país de paz y permite, o sea, no voy a caer en eso porque eso es otra discusión que las podemos tener para analizar las diferencias entre ambos sistemas y las posibilidades de participación política en ambos sistemas. Pero es otra discusión y al final del día, como siempre digo, no existe democracia perfecta. Lo que diferencia un sistema autoritario de las democracias occidentales imperfectas es que en un sistema autoritario las posibilidades de transformación de la sociedad son muy restringidas, casi nulas. Y en las democracias occidentales imperfectas tú puedes incidir. ¿Que es difícil? Por supuesto. ¿Que hay riesgos? Por supuesto. ¿Que hay abusos? Por supuesto. Pero hay muchas herramientas, muchos recursos para tú confrontar a los distintos poderes. No es así en los sistemas autoritarios o en los sistemas totalitarios, como es el caso de Cuba. Fuera de esa discusión, volviendo al tema que nos ocupa. ¿Por qué negociar? Más allá de que esto es algo expresado por Estados Unidos, que es la política que está declarando, yo creo que es importante respaldar también una negociación porque, en primer lugar,
No existe ahora mismo una fuerza militar que vaya a derrocar a ese sistema, que vaya a provocar su rendición. Eso no va a ocurrir, no existe. Ya la época de la Brigada 2506 pasó y la realidad es que actualmente no existen esos recursos de confrontación militar. La otra realidad es que no hay una voluntad de Estados Unidos de hacer una operación militar, que lo que están defendiendo es la vía de la negociación. Lo otro es que la protesta popular tampoco tiene grandes posibilidades de éxito mientras, y esto es un mientras muy importante, el ejército cubano continúe respaldando al régimen. Si la gente sale a la calle, lo más probable es que el pueblo sea masacrado. Pensemos en Irán, pensemos en Bielorrusia, pensemos en Nicaragua en 2018, en cuántas veces salió a la calle de Venezuela. Es muy poco probable que ante un régimen autoritario que tiene respaldo del poder militar, la protesta popular logre un derrocamiento. Fíjense que no estoy diciendo imposible, estoy diciendo poco probable. Poco probable. Yo no quiero ser absoluta, como he dicho antes, porque la historia te puede sorprender, pero es poco probable. Y tenemos además la experiencia de 2021, que fue traumática para todos, reveladora, pero traumática porque hubo miles de detenciones, nos queda un saldo altísimo de presos políticos de las manifestaciones del 11J, hubo un muerto, al menos hasta donde pudimos identificar, y muchas personas golpeadas, una ola de exilio tremenda, y ellos siguen ahí. Entonces, ante estas vías que no tenemos, ¿qué nos va quedando? Sanciones, como fue el caso de Sudáfrica cuando el apartheid, pero ahora mismo no estamos viendo que hay una concertación internacional para que ocurran sanciones multilaterales. No creo que eso vaya a suceder con la administración actual de Estados Unidos, que una Unión Europea se vaya a aliar con esta administración. Quedaría esperar que Estados Unidos lo hiciera por sí sola. Habría que ver hasta qué punto Estados Unidos logra tener la fuerza suficiente para presionar a ese régimen a sentarse, a negociar su salida, negociar una transición a la democracia. Habría que ver cuánto puede aguantar ese régimen, cuánto está dispuesto a aguantar, cuánto está dispuesto a hacer sufrir al pueblo cubano antes de acceder a negociar. Son grandes preguntas, no sabemos. Pero ahora, ¿qué sí es distinto en este contexto? Que aquí estamos frente a un régimen de casi 70 años. El régimen cubano de hoy no es el mismo ni de lejos que el régimen cubano de los años 60. No es el mismo ni de lejos que el régimen de la época de Barack Obama. Entonces, aquí estamos en un contexto donde las variables han cambiado. Entonces, no podemos afirmar que el impacto, el resultado de las medidas va a ser el mismo, porque el contexto ya no es el mismo, el contexto es bien distinto. Bien distinto. Estamos en la peor crisis económica que ha vivido Cuba en toda su historia, en todos los sentidos. Vaya, en toda su historia de 1959 al presente. No sé, no me atrevería a ir hasta 1902, pero competiría. La crisis que tenemos hoy competiría con cualquier cosa anterior a 1902. No sé si ya para la época de la colonia con Valeriano Weyler. Pero sin duda es un momento de gran sufrimiento. Y eso es algo bien importante en este contexto. Estamos también estamos frente a un régimen que ha perdido muchísima legitimidad, porque ha habido un cambio generacional, ha habido mayor apertura, ha habido mayor acceso a internet, la gente ha abierto los ojos, la gente se ha dado cuenta de que nunca ha llegado ese futuro luminoso prometido, el socialismo que nos iba a hacer iguales y felices a todos. Eso nunca ha llegado. Y ese desencanto, ese hartazgo, ese cansancio forma parte de lo que define este contexto. ¿Qué otra cosa define este contexto? Que no hay una figura de liderazgo como lo fue Fidel. Fidel Castro fue indiscutiblemente un líder, repudiado por muchos, incluyéndome, pero también adorado. Entonces, esa figura ahora mismo en Cuba no existe. Fidel Castro tenía una legitimidad que quizás hoy, si viviera, no la tendría,
pero era un elemento ahí importante. Ahora mismo ese es un régimen que se sustenta básicamente con los aparatos represivos, porque Díaz-Canel no es un líder. No es un líder, es un mequetrefe, es una persona que salió por obediente, por cordero de la cantera de cuadros del partido y que lo colocaron en ese rol porque no iba a suponer una amenaza. ¿Quiénes están gobernando Cuba desde las sombras? La familia Castro, Alejandro Castro Espín, el nieto de Raúl Castro, lo que le queda de vida a Raúl Castro, y ahí también dialogará con otras figuras de esa generación histórica. Pero estamos en un contexto donde ya no existe esa figura de peso que pudo haber sido el Fidel, no de ya de sus últimos años, sino el Fidel quizás de los años 90, ¿no? Que todavía ahí tenía su peso cuando el maleconazo que salió y todo aquel misticismo de que él logró detener las protestas. Por supuesto, dieron un palo de todos los colores y tuvo que abrir también el mar para que la gente se fuera, ¿no? Pero era una figura todavía de peso en ese contexto. Ese no es el caso del presente. Estamos en un país además muy envejecido, que cada vez sigue perdiendo más fuerza de trabajo, más gente fértil, más personas jóvenes, personas talentosas, porque es un país donde no hay futuro y es un país donde además nadie quiere criar hijos, nadie quiere correr los riesgos que implica vivir en un país sin libertad. Esas son las características de ese contexto. ¿Cuáles son las posibilidades nuestras? Aquí, por supuesto, la oposición no tiene, creo yo, grandes chances porque no hay una oposición consolidada, no hay una oposición que la gente pueda reconocer. Decir, bueno, ¿dónde está el grupo armado? Vaya, ni siquiera un grupo como partido, sino una alianza de la disidencia. Eso no existe. Eso no existe y es muy difícil que vaya a ser considerada como interlocutora. Pueden distintas figuras públicas tener conversaciones con autoridades de Estados Unidos y pueden ser escuchadas, pero que vayan a participar directamente en negociaciones, eso yo lo creo poco probable. ¿Qué sí podemos hacer desde nuestros espacios? Tratar de compartir cuáles son nuestras expectativas, nuestras demandas, nuestros intereses y hasta donde podamos tratar de crear consensos, de construir consensos, de defender propuestas para que de alguna forma el sentir del pueblo sea escuchado en medio de todo esto. ¿Qué tendría que incluir para mí una negociación? La posibilidad de que se restablezcan las libertades civiles y políticas en Cuba. Y no solo la posibilidad, la garantía de que van a ser restablecidas, de que la gente va a poder crear asociaciones, medios de prensa, partidos políticos y participar en elecciones. Esto no se trata de un modelo que necesita ampliarse, diversificarse. No. Esto se trata de rediseñar el modelo. Porque como está actualmente diseñada Cuba, no es posible la oposición política. Porque ningún opositor puede ni siquiera, en caso de que lo deseara, llegar al Parlamento. No se puede. No se puede, nadie puede ser diputado. Si tú eres opositor, no puedes ser diputado, no puedes ser delegado de tu circunscripción, no es posible. Ni siquiera llegar a esos espacios que ya están corruptos por estructura, que están muy limitados para una participación real, pero ni siquiera puedes llegar a esos espacios. Entonces, para mí, más que abrir esos espacios que están totalmente mal diseñados a la oposición, habría que reestructurar el sistema político cubano, tomando en cuenta no ni siquiera qué es lo que se hace en Estados Unidos, sino nuestra propia tradición republicana. Mirando a nuestra historia, mirando a las experiencias democráticas que hubo en la guerra del siglo XIX, que las hubo, porque hubo asambleas constituyentes, las hubo. Y mirando también a la experiencia de 1902 a 1959. Por supuesto, actualizando todo eso al contexto actual, porque el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y no podemos aspirar a volver a la Cuba de 1959. Ese no es el deseo. El deseo es aprender de esa Cuba que teníamos antes
y mirar al mundo, y con un poco de todo, y por supuesto aprendiendo de todos los errores de la Cuba posterior a 1959, diseñar un país nuevo. Diseñar un país nuevo es la única garantía de que realmente va a haber cambio. ¿Cómo se va a realizar esa transición? ¿Cómo se va a hacer el proceso de resarcimiento de víctimas, de búsqueda de verdad, de denuncias de los actos represivos? Eso es otro tema, eso lleva muchísimo estudio, eso lleva a mirar muchas experiencias de sociedades como las nuestras que han transitado a la democracia, aprender de esas sociedades, aprender de lo que han documentado distintas organizaciones, ver cómo se crea alguna especie de comité con representantes de distintas organizaciones no gubernamentales del mundo, de quizás gobiernos también del mundo, de académicos, de todas las personas que sean fundamentales para garantizar una transición pacífica a la democracia. Por supuesto, cuando eso ocurre de manera negociada y no mediante un golpe militar, que no tenemos con qué hacerlo, hay que preguntarse qué es lo que se le va a dar al régimen, qué es lo que Estados Unidos, que sería la contraparte a negociar aquí en esta historia, le va a dar al régimen, porque el régimen no va a decir pues me voy y ya. El régimen no va a decir eso. La gran pregunta es, yo tengo la pregunta pero no me sé la respuesta, ¿qué sería lo que aceptaría el régimen a cambio? ¿Y por qué? Es la gran pregunta, la gran incógnita. Yo no creo que tengamos más oportunidades, lo pienso y lo vuelvo a pensar, pero hay que salir también de las consignas. Hay que salir de estas posturas en que decimos no a la negociación, porque cuando ya tú te preguntas cuál es la alternativa, si no es negociación, ¿cuál es la alternativa? No hay respuesta. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que la gente siga aguantando eso? Para mí no es una alternativa que la gente siga aguantando. No lo es. No lo es. No puede ser una alternativa que la gente siga aguantando. Para mí no es una alternativa ahora mismo la protesta. No lo es. Si la gente sale a protestar, lo digo, lo repito 1000 veces siempre. Voy a apoyar a la gente, voy a denunciar cualquier violación de derechos humanos, voy a ser la primera en replicar todo, jamás voy a cuestionar que alguien salga a la calle a protestar, pero no creo que la salida sea esa, porque la gente no ha parado de salir desde el 21. Es una protesta, otra protesta, otra protesta. Han ocurrido decenas de protestas en toda Cuba. Y lo único que hacemos es tener más presos políticos. Entonces, no creo que eso vaya a dar como resultado un cambio de régimen. Tiene que existir un contrapeso, como es el gobierno de Estados Unidos, para que convenza al régimen a ceder. Es lo único que tiene relación de fuerza. No hay correlación de fuerza entre la protesta popular y el régimen, a no ser que el ejército se ponga del lado del pueblo. Pero si no, no hay. Tiene que haber, para que ocurra un cambio, tiene que haber correlación de fuerzas. Eso es una cuestión, casi que física. Casi que física. Y no la hay por otra vía. No la hay, no hay una guerrilla, no hay nadie yéndose a la sierra hasta donde se sabe. Hay oposición y demás, pero no hay una fuerza que pueda realmente suponer una oportunidad para un cambio de régimen por esas vías, ni por la vía de la protesta, ni por la vía militar. ¿Qué es lo que nos va quedando? Negociaciones con Estados Unidos como representante. Habría que ver hasta qué punto ahí de verdad puedes representar los intereses de la sociedad civil cubana, que para mí se resumen en eso. Yo no creo que sea una victoria la liberación exclusiva de los presos políticos. Quizás puede ser un signo de buena voluntad del régimen, pero si se queda ahí la negociación, que yo seré la primera en aplaudir que se liberen todos los presos políticos, esto lo digo y lo repito, pero si se queda ahí la negociación, dentro de 5 años vamos a estar de nuevo pidiendo la liberación de otros presos políticos, porque es lo que hemos estado haciendo desde 1961, con los de la Brigada 2506 que capturaron en Cuba. Desde entonces han ocurrido muchísimas negociaciones con administraciones demócratas y republicanas por las liberaciones de los presos políticos y la salida de ellos al exilio con todos sus familiares. Eso, o sea, yo escribí un texto sobre eso en Periodismo de Barrio y la historia es inagotable, porque es un sistema que se ha sustentado con esa lógica.
Negocio, libero un poco de presos, vuelvo a meter más presos. Negocio con Estados Unidos me da alguna especie de concesión de algo, o la Unión Europea, que ha sido otro de los actores con que ha negociado el régimen cubano, suelto otro poco de presos y vuelvo a meter otro poco de presos, y es la historia de nunca acabar, de nunca acabar. Entonces sí, libertad para los presos políticos, hoy, mañana, siempre, todos los días. No hay nada más importante que esas personas salgan de esa tortura que es estar preso injustamente por defender tus ideas, por ejercer derechos humanos, por nada, que es estar preso siendo inocente. Eso es una tortura, una tortura. Pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar ahí. Y yo creo que tenemos que ser responsables, tenemos que ser maduros para saber cuál es nuestro contexto. Y el contexto no es nunca el ideal, no es nunca el ideal, es el que es lo que tenemos. Estas son las cartas que a nosotros nos tocaron y son las cartas con las que tenemos que jugar. Y tenemos que ver con estas cartas que nos tocaron, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos hacer. Estados Unidos está diciendo que lo que quiere hacer es negociar, hacer un trato. Eso lo está diciendo Trump, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Estados Unidos. Entonces, a no ser que tú quieras ir a la Casa Blanca, tocarle la puerta y decirle, Trump, no negociación, haz algo como lo que hiciste en Venezuela. Está bien, veíaslo. Pero ahora mismo eso no es lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos. Está apostando a una negociación. Ahora, dentro de esa realidad, que es la negociación, hay que pensar qué es lo que podemos nosotros hacer, hasta dónde podemos influir ahí para tratar de que nuestros intereses como sociedad estén representados. Esa es la gran pregunta. Entre tantas, yo creo que hay muchas grandes preguntas, pero esa es una gran pregunta. Y ahí yo les dejé a grandes rasgos lo que yo creo, porque me parece que es importante que se piense en una transición a la democracia y que se operacionalice. Creo que sí, que es así, operacionalizar esa transición, que no se quede nada más que en una declaración de una voluntad, que se vea concretamente en cambios en la legislación, que se vea en la creación de partidos políticos en Cuba, de asociaciones, de organizaciones no gubernamentales, de medios de prensa, en el retorno pacífico, sin miedo, sin persecución de personas que han sido exiliadas. Ahí entonces, junto con la liberación de los presos políticos, podremos pensar que de verdad Cuba está cambiando. Habrá que ver si el régimen quiere, habrá que ver hasta dónde es capaz de hacer sufrir al pueblo el régimen cubano, hasta dónde puede presionar a Estados Unidos. Ahora mismo es una pugna y quien está en desventaja obviamente es Cuba, obviamente por lo que explicaba antes, y hay que ver y estar pendientes.